Buenas tardes, bienvenidos una vez más. Este video parte de la Universidad Santa María para la materia de Historia del Décimo, una electiva. Vamos a entrevistar al profesor y arquitecto Rolando Fresa, profesor de la materia de Revit en la Universidad Santa María y por este semestre de Diseño 3. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo se siente el día de hoy? Bueno, estamos vivos, que es un buen comienzo. Bueno, cuéntame un poquito, ¿dónde se graduó? Yo me gradué en la Universidad Simón Bolívar. ¿En qué año? En 1980. Ok. ¿Y qué lo motivó a estudiar arquitectura? Bueno, yo en realidad empecé estudiando ingeniería de electrónica incluso, ¿ok? Y después me di cuenta que no era lo que yo quería, ¿ok? Y entonces siempre me había llamado la atención la parte de arquitectura, ¿ok? Y entonces llegó un momento en que decidí que era hora de cambiar el camino y me cambié y me puse a estudiar arquitectura y bueno, me gradué de arquitectura ya. ¿Cuál fue su primer trabajo en el área de arquitectura? Una empresa que vendía equipo médico para hospitales y ellos andaban buscando un arquitecto porque necesitaban hacer pequeños trabajos para poder vender ellos sus equipamientos y sus cosas. Entonces hacía falta un arquitecto que hiciera unos planitos y unas cosas. Bueno, ahí me fui metiendo y de hecho yo después me dediqué a la parte de arquitectura médico-hospitalaria. ¿Qué es lo que más le gusta y motiva de su trabajo? Bueno, la arquitectura es un reto que tiene muchas características, tiene muchas facetas. No solamente el reto en sí de la parte creativa, de resolver problemas, sino que también en Venezuela, a diferencia de otros países latinoamericanos, el papel del arquitecto todavía no es comprendido por toda la población. En otros países latinoamericanos hay como una conciencia más clara de cuál es la función del arquitecto. Venezuela todavía falta un poquito para eso, pero yo creo que estamos caminando en ese sentido. Y en la parte de como profesor o docente, ¿aquí qué le motiva? Bueno, a ser profesor por accidente. Yo nunca quise ser profesor, lo digo honestamente. Pero hubo una serie de circunstancias que hicieron que la universidad pidiera que yo fuera profesor en estas materias, en aquel momento era AutoCAD. Y bueno, me comprometí, ¿ok? Me comprometí por un año, ya tengo 22. ¿Y ha sido una decisión buena para usted? Sí, yo creo que enseñar obliga a aprender mejor, porque no se puede enseñar si no dominas realmente la materia, ¿no? Y no es lo mismo utilizar ese tipo de software para los proyectos de uno que enseñarlo a otros, ¿okay? Porque para los proyectos de uno hay muchas cosas que realmente quizá uno no termina dominando, termina dominando las cosas que se hacen normalmente. Pero para enseñar sí tienes que tener un dominio, porque los estudiantes preguntan cosas. Entonces suena mal que uno no tenga la respuesta, ¿okay? Porque de alguna manera pierden como el respeto. O sea, para ser profesor hay que tener un buen conocimiento de la materia que se enseña, si quieres ser un buen profesor. ¿Y ha aprendido algo de sus estudiantes a lo largo de este tiempo? Sí, cómo no, porque el estudiante tiene una cosa que es muy buena, que viene sin preconceptos, porque no sabe nada. Es como no sabe nada, se le ocurren preguntas y se le ocurren cosas que el que ya tiene una mente estructurada ni siquiera se le ocurre, ¿no? Porque ya va como por un carril. Entonces, esas preguntas, esas formas novedosas de ver las cosas, enseñan mucho. Porque si no, uno se encarrila, se encasilla, ¿no? Entonces, eso lo obliga a uno como a tener más flexibilidad y a ver las cosas con nuevas ópticas. Yo creo que eso siempre es muy bueno. ¿Qué lo motivó a aprender sobre la tecnología BIM? Bueno, mi motivación, primero yo tuve la oportunidad de conocer en los Estados Unidos a algunos de los que en ese momento estaban creando uno de los programas de BIM, que ahorita es el que más se usa, que es Revit. Yo tuve la oportunidad de conocerlos personalmente en un congreso y hablar con ellos, y yo me di cuenta de que era muy claro que ese era el camino, ¿okay? Y ellos en ese momento lo pensaban solamente para edificaciones muy complejas,
cosa que a mí además me interesaba, porque evidentemente en el ámbito mío de la parte médico hospitalaria son edificaciones muy complejas y eso era realmente una gran herramienta. Después, claro, después nos dimos cuenta que su virtud, la virtud del BIM no está solamente en esas edificaciones, sino que está en todo, ¿okay? Y eso ya hoy en día pues, es un concepto que se acepta. ¿Cuál ha sido el mayor reto o lo que le ha parecido más complejo de la tecnología BIM? Lo más complejo, curiosamente, no ha sido la tecnología en sí, sino hacer que los demás la adopten. O sea, cuando tú estás trabajando en un proyecto y tú trabajas en BIM, pero tus proyectistas no trabajan en BIM, la cosa no se vuelve fácil, porque a veces hay que hacer doble trabajo y convencer a los demás proyectistas para que trabajen en BIM. Ahorita ya es más frecuente, mucho más frecuente, porque la gente como que ha empezado a entender. Pero hace 10 años era bien difícil. Entonces el reto no estaba tanto en la tecnología, que de todas maneras hay que dedicarle, porque cada año van cambiando cosas, sino convencer al equipo para que se fuera amoldando a la tecnología BIM, porque ahí es cuando realmente los grandes beneficios de la metodología BIM se ponen de manifiesto, porque cuando hay una islita solo que trabaja en BIM y los demás siguen trabajando de la manera antigua, digamos, se pierden muchísimas oportunidades. ¿Cuáles son sus programas favoritos para trabajar en tecnología BIM? Mira, el programa que yo más uso sin duda es Revit, ya a nivel más de control de obra. ¿Okay? Hay uno muy bueno que se llama Navisworks, que quizás no se aplica tanto en arquitectura, pero cuando ya hay que planificar la construcción y uno como arquitecto muchas veces tiene que estar en eso también, ese tipo de software que es parte también de la metodología BIM, entre paréntesis, ese tipo de software ayuda mucho. ¿Qué cree que usted le deja a sus estudiantes y qué cree que los estudiantes le dejan a usted? Bueno, yo quisiera creer que le dejo algún conocimiento de Revit. Okay. Eso es principal. Es lo principal, ¿no? Y quiero creerlo porque, bueno, los exámenes demuestran que por lo menos una gran parte lo aprende, porque pasan los exámenes. Así que, bueno, algo debe haber. Así que yo creo que ese es, digamos, el primer valor, porque si no, el docente ¿para qué está? ¿Okay? ¿Qué me dejan los estudiantes? Bueno, dar clase cuando se da de buena manera es un ambiente bastante poco hostil. Y digo que no es hostil en comparación con el ambiente que a veces se produce en el trabajo. ¿Okay? Ya cuando uno está en un ambiente de trabajo, de proyecto y de obra, siempre la cosa no es lo mismo que dar clase. ¿Okay? Además, la frescura de los estudiantes por ser jóvenes, eso también ayuda mucho, ¿no? Es como, déjame dejar aquello afuera y ahora me centro en que es más agradable, es como un break. ¿Okay? Y eso yo creo que es una de las cosas más interesantes. Diga 5 palabras que lo describen como profesor. Mira, una de las cosas que a mí más me gustaría, bueno, uno, la claridad. ¿Okay? Si un profesor no sabe ser claro en lo que explica, sobre todo cuando a veces son conceptos que no son inmediatos, el hecho de poderlo hacer con claridad, creo que, oye, si yo lo logro, me daría muy por satisfecho. Otra cosa es, o sea, enseñarle la necesidad de que esto es un esfuerzo continuo, de que tiene que estar todo el tiempo practicando para poder aprender. O sea, no es un caletre. Esto no es una materia que sirve de caletre, porque como una materia práctica, entonces el hecho de tener que practicarla, y yo mis clases las hago así, son clases prácticas todo el tiempo. Otra cosa es que el ambiente de clase sea dentro de lo posible ameno. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aún hoy en día, donde todos ustedes han crecido con la tecnología desde que eran bebés, hay estudiantes que cuando se enfrentan a una computadora, sobre todo con algún programa que no conocen, tienen una barrera, tienen miedo, se sienten intimidados. Entonces, poder hacer que el ambiente prescinda de esa intimidación, que se sientan con la libertad y que se equivocan no va a pasar nada y no los van a regañar de mala manera, todo eso. Ese tipo de amenidad
por lo menos yo trato de lograrla en clase. Me gustaría que mis estudiantes pensaran que yo soy justo en las evaluaciones. Bueno, que entendieran que con lo que aprenden aquí en clase no es suficiente, que esto es como un abreboca, como una primera etapa de abrirles la curiosidad para que sigan, ¿okay? Aprendiendo cosas que no hay el tiempo aquí para enseñar, pero que de todas maneras sembrarles ese gusanito. Mira, también se pueden hacer estas cosas, mira, ok, entonces sembrarles esa inquietud. Yo que soy su estudiante y aprendo. Y bueno, de verdad que sí, en todas las clases es algo que te da la confianza y la libertad de que si te equivocas no hay problema. Bueno, te equivocaste, ya, vuélvelo a hacer y lo haces. ¿Por qué te equivocaste? Ajá, ¿qué pasó ahí? Y te ayuda y te busca cuál fue el motivo de ese error que te dio. Sí. Y esa es una de las ventajas que yo digo como que pocos profesores los tienen y el profesor sí lo logra. ¿Qué persona le inspira en este momento en la actualidad? Wow, es una pregunta muy general, ¿no? O sea, yo creo que a mí siempre me han inspirado fundamentalmente los grandes pensadores de la humanidad, ¿okay? Que yo creo que son los que aportan ideas que uno no debe olvidar, ¿no? O sea, desde los grandes filósofos hasta personas como, caramba, en estos momentos de tanta hostilidad que estamos viviendo en Ucrania y todo eso, personas como Gandhi, ese tipo de personas. Yo creo que esas son las personas que a mí me inspiran y que yo creo que deberían de alguna manera inspirarnos a todos, porque tienen un mensaje que encierra un valor, que es un valor humano general, que no tiene nada que ver con tendencias políticas, religiosas ni nada, sino que hay unos valores fundamentales del ser humano y de la sociedad humana que a veces yo creo que hoy en día se pierden un poquito, se extravían. Entonces esas son las personas que a mí realmente me inspiran. Sí. No es una anécdota, sino que es una situación que me produjo muchas satisfacciones. ¿Okay? Yo me acuerdo que a mí me tocó un cliente que no tiene nada que ver con BIM, me pidió en una clínica montar un aparato de resonancia magnética y era un reto porque no se podía, realmente eso era casi imposible, ¿no? Por una serie de condiciones, desde estructurales, arquitectónicas, había de todo. Bueno, se logró y yo tuve la satisfacción que el gerente para Latinoamérica del Fabri vino a ver si era verdad lo que le habían contado, que se había logrado montar un equipo con esas características en el sitio donde efectivamente se montó, y fue a buscarme y me felicitó. ¿Okay? Yo creo que es una gran sí, es una gran satisfacción. Una gran experiencia. Sí, una gran experiencia. Porque a veces uno no cree que la gente está pendiente de lo que uno hace. De su trabajo. Sí, no, eso, como digo, a veces el ambiente de trabajo es un ambiente que puede llegar incluso a ser hostil, porque la química entre los miembros de un equipo no siempre es buena. A veces es buena y es maravilloso, pero a veces hay otro tipo de cosas. Entonces, generalmente las cosas tienden a no reconocerse mucho. Hay mucha envidia, mucha rivalidad y muchas de esas cosas. Entonces, cuando pasa eso y uno no se lo espera, creo que es una satisfacción muy grande. Sí. Y ahora vamos con la peor anécdota. Por inexperiencia, ya hace muchos años, yo acepté hacer trabajos simplemente con la palabra del cliente, sin firmar contrato. ¿Okay? Y eso después produjo unas situaciones muy malas, ¿no? Entonces, gracias a esa experiencia, yo cambié. ¿Okay? También quizás debo hacer la aclaratoria que yo casi siempre trabajé por mi cuenta. ¿Okay? Yo no trabajaba dentro de una oficina que ya tenía una organización donde yo era un empleado más, sino que yo tengo mi oficina y tuve mucha gente trabajando, pero ya después, pero yo no empecé mi actividad profesional, como dije antes, yo empecé porque andaban buscando un arquitecto que le hiciera unos planitos para esta gente. Entonces yo no tenía una experiencia de cómo se maneja una oficina. Y en la parte legal, bueno,
cuando el cliente dice, no, tranquilo, y cuando después no te quiere pagar, entonces pasé por algunas experiencias muy, muy amargas, ¿ok? Y yo aprendí que yo no podía andar así al descampado, ¿ok? Entonces, bueno, tuve que buscarme asesores, abogados, etcétera, etcétera, y bueno, eso lo aprendí. La mejor anécdota como estudiante. Era cuando yo estaba haciendo mi trabajo final, mi tesis de grado, que bueno, había un gentío en mi casa ayudando. Y después nosotros hacíamos lo propio con los otros compañeros, ¿ok? Entonces, ese compañerismo es muy bonito, ¿ok? Porque entonces todo el mundo está trabajando, porque uno no se da abasto, ustedes lo saben, Sí, ¿ok? No vayas a creer que nosotros no pasamos por eso, pasamos igualito. Y entonces, esa parte uno la recuerda con mucho cariño, ¿no? Como que la peor de que haya tenido, Bueno, que le rasparon el diseño. sí, la peor, quizás, y no fue conmigo, la peor fue, en algunos casos, darse cuenta que cuando raspaban a algunos compañeros, no lo raspaban con fundamento. O a nosotros, esa injusticia. Esa injusticia es terrible. Y era muy visto en ese momento. Bueno, no voy a decir que sucedía todo el tiempo porque sería mentir, pero cuando sucedía era muy doloroso porque todos nos dábamos cuenta de que eso no era correcto, porque entre compañeros uno sabe quién trabaja más y quién trabaja menos. Entonces, cuando tú ves que alguien que tú sabes que trabaja y se faja, aunque haya tenido errores, porque todavía hoy en día todos tenemos errores, ¿no? O sea, eso no... ver que la evaluación que le hicieron realmente no se corresponde al trabajo, esa injusticia es desagradable. ¿Algún profesor que lo haya marcado y por qué? Yo creo el profesor de los que yo tuve, el profesor que más me marcó, ya falleció. Por cierto, yo me acuerdo que yo me llevaba muy bien y yo lo pedí como tutor de mi trabajo de grado, que era el arquitecto Marcelo Castro, que trabajaba con Galia y con Maragall, y él era de origen chileno y él había venido acá y bueno, se hizo muchos proyectos interesantes y la verdad que era una persona espectacular, era de un carácter excelente y sabía cómo animarlo y motivarlo a uno. A veces sucede es que el docente dice, eso está mal, y te lo rayan y no te dicen por qué. ¿Okay? Entonces se pierde, en mi opinión, el esfuerzo docente. ¿Okay? Porque el docente está para enseñar. Entonces, si yo te digo que está mal, pero no te digo por qué, porque ni siquiera te doy eso, entonces te estoy despreciando. O sea, te estoy diciendo, no te digo por qué, porque en el fondo yo supongo que tú no estás ni siquiera en capacidad de entender por qué. Entonces no deberías estar aquí. No, yo creo que es una falta de respeto. De no ser arquitecto hoy en día, ¿qué otra profesión hubiese estudiado? No sé, quizá algo similar a la arquitectura, no sé, diseño industrial, ¿ok? Quizá. Pues. ¿Qué mensaje le daría a los estudiantes de arquitectura que están por graduarse? Wow. Que sigan estudiando, que sigan aprendiendo. La universidad es simplemente una etapa, ¿ok? Y ustedes cuando los que se gradúan, cuando empiezan a trabajar, se dan cuenta que que no saben nada. ¿Okay? ¿Y ahora qué hago? Ajá, ¿y ahora qué hago? Bueno, pero eso es así, ¿ok? Por supuesto, tienen una base, tienen unos conocimientos, pero eso es insuficiente, ¿ok? Y si se quedan solamente con eso, nunca van a hacer nada, ¿ok? Y hoy en día, con todos los cambios que estamos viviendo a nivel mundial, tecnológicos, sociales, etcétera, tienen que seguir aprendiendo cosas nuevas. O sea, con lo que aprendieron no se pueden conformar, no es suficiente. O sea, yo he visto muchos colegas míos de las generaciones mías cuando yo me gradué, etcétera, que no quisieron adaptarse a las nuevas tecnologías, por ejemplo el BIM, y han quedado rezagados. Que es un esfuerzo, que cuesta trabajo aprender. Claro, todo cuesta trabajo aprenderlo, pero es que si no lo aprendes es peor. Porque llegan estas nuevas generaciones, ustedes, y nos van a pasar por encima, ¿ok? Entonces, hay que seguir aprendiendo todo el tiempo,
todo el tiempo, todo el tiempo. Terminamos las preguntas. Vamos a hacer las preguntas de respuesta rápida. ¿Ok? Vamos. Yo le voy a decir una palabra y usted me va a decir otra palabra relacionada con esta, que es lo primero que se le ocurre. Ok. Ok. 1, 2, 3. Arquitectura. Maravilla. Revit. Excelente. AutoCAD. Pasado. Universidad Santa María. Muy buena. Colega. Buenos. Estudiante. Divertidos. Divertidos. Sí. Futuro. Un reto. Innovación. Siempre. Listo, profesor. Listo. Estamos listos. Qué bueno. Muchas gracias. Espero que les sirva. Bueno, A los muchas que vayan a ver esto. Claro que le van a servir, profesor. Muchas gracias por su entrevista. Muchas gracias porque, bueno, nos ayudó aquí con esto. Y Está bueno, bien, estamos a la orden. Tengan mucho éxito. gracias, profesor. Bueno, hasta luego.